Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchachos. Pues vamos a comenzar con este bloque 2, ya que estamos por iniciar. Felicito a todas las personas que han tenido excelentes calificaciones, las personas que a lo mejor no pudieron obtener unas calificaciones buenas o de plano tuvieron ahí inconveniente, pues es una oportunidad nueva que se da en este bloque número 2 para poder mejorar calificaciones y poder asegurar, ahora sí que más que nada el aprendizaje y poder continuar nuestros estudios eficientemente, ¿verdad? El bloque número 2, que vamos a tratar la primera semana, vamos a ver el siguiente tema, que es soldadura con equipo oxacetilénico, soldadura de plata, bronce, fierro, seguridad en la soldadura. Vamos a ver conceptos básicos de una soldadura de oxacetileno, que es una de las soldaduras de las más importantes y de las que hoy en día se realizan para tipo de conexiones de cobre, de acero. Dice, aprendizajes esperados. ¿Será capaz de soldar con equipo acetilénico? Soldadura de plata, bronce, fierro, respetando las normas de seguridad para este trabajo. De antemano, pues sabemos que estamos ahorita en línea, que a lo mejor no, probablemente no vayamos a hacer prácticas físicas, pero es importante que con lo que se les va a mostrar de los conceptos básicos, la forma como se tiene que identificar cada una de las partes de la soldadura de oxacetileno, el día de mañana que regresemos a clases podamos practicarlo y que no haya ningún inconveniente. Algo muy importante que primero tenemos que conocer son los componentes para la soldadura de oxacetileno. Los componentes para una soldadura de oxacetileno se van marcados del 1 al 9, por ahí tenemos la imagen. El 1 dice cilindro de oxígeno, que el cilindro de oxígeno está representado ahí con un cilindro de color verde. Puede ser de color verde o color azul. Normalmente se identifica un cilindro de oxígeno en la soldadura de oxacetileno con color verde o color azul. Cilindro para acetileno. El cilindro para acetileno es un cilindro de color rojo y es más pequeño. Así siempre lo vamos a encontrar. Un cilindro de color rojo, como lo vemos en la imagen. El 3 son las válvulas. Las válvulas nos ayudan a, pues ahora sí que a poder abrir o cerrar el cilindro y poder hacer el ajuste necesario para poder iniciar a soldar. El 4 y el 5 son los reguladores de presión. Los reguladores de presión normalmente están arriba de cada uno de los cilindros y nos ayudan a ver la configuración de presión de cada uno de los elementos. Más adelante vamos a ver cuestiones particulares de cada regulador y cómo se utiliza y cómo se conecta. Las 6 son las mangueras. Las mangueras, normalmente hay mangueras de color rojo, de color verde o azul, y cada manguera pues representa a dónde va a ser conectada. Si son color rojo, pues se conecta al cilindro de oxacetileno. Si es color verde o azul, se conecta al cilindro de oxígeno. 7, que es el soplete, que el soplete nos ayuda a poder prender la flama, de poder maniobrar y poder soldar con esa flama. El 8 es el carro de transporte, pues nos ayuda a poder distribuir los tanques, poder acomodarlos y tenerlo de una manera segura. Por ahí también creo que para seguridad se agregan unas cadenas para poder reforzar. Y 9 son las válvulas check. Las válvulas check son las que nos ayudan a que no haya retorno de flama hacia atrás y prevenir accidentes. Primero vamos a empezar con la definición de qué es soldadura oxacetilénica. Soldadura oxacetilénica. En la soldadura oxacetilénica, el calor que se necesita para lograr la fusión de los bordes de las piezas a soldar y de la varilla de aportación se obtiene con la combustión o quemado de la mezcla de dos gases. Estos gases generalmente son el oxígeno y el acetileno. Y la combustión de la mezcla de los gases se obtiene con un aparato llamado soplete, como se muestra en la imagen. Por eso se llama soldadura oxacetilénica, porque es la combustión del oxígeno y el acetileno. Para poder provocar una flama,
lo suficientemente fuerte para poder soldar. Por ahí tenemos el soplete oxacetilénico y se menciona las partes del soplete oxacetilénico. Las partes son la boquilla, que van en la mera punta del soplete, la lanza, las llaves de reguladoras, nos ayudan a regular la flama, el mango, que es el soporte, y por ahí al final está las puntas de conexión del acetileno y el oxígeno. Es importante que eso lo conozcamos bien ubicado para cuando al momento nosotros conectar un soplete, sepamos qué función tiene cada cosa. Empezamos con el primer componente, vamos a hablar del primer componente y el primer componente se llama cilindro para oxígeno. Dice, es un recipiente alargado de acero sin costuras. El cuello del cilindro es más estrecho, está reforzado y contiene un roscado interior donde va montado la válvula de cierre. La rosca exterior del cuello sirve para colocar la tapa protectora de la válvula. El extremo interior es para asegurarlo, en su lugar de trabajo. ¿Sí? Así se ve un cilindro de oxígeno. Como les había mencionado, puede ser de color azul o verde. Y dependiendo del color, azul o verde es lo mismo, significa cilindro de oxígeno. Después continuamos con el cilindro para acetileno. El cilindro para acetileno se fabrica de acero sin costura debido a la tendencia del acetileno a la descomposición explosiva. No se puede transportar y almacenar este gas a presión elevada en los envases. Para hacer posible el uso de estos cilindros es necesario disolver el acetileno en acetona. De esta forma se obtiene el acetileno disuelto o gas disuelto. Los cilindros van provistos de una válvula de seguridad, lo que permite la salida del gas en caso de recalentamiento del cilindro. Ahí vemos el ejemplo de cómo se ve un cilindro de acetileno, que es color rojo. Válvulas. Continuamos con las válvulas. Las válvulas son dispositivos que permiten la entrada y salida de los gases. Generalmente son de bronce. Las válvulas, muchachos, son fabricadas de bronce y nos ayudan a que salga a la salida o la entrada del gas. Tenemos otro tipo de válvulas, por ejemplo, las válvulas antirretorno. Las válvulas antirretorno, dice, la instalación es muy sencilla y sigue los mismos principios anteriores. La de acetileno es de rosca izquierda y la de oxígeno de rosca derecha. Esto no tiene mucha ciencia, es solo cuestión de acoplar cada una en el cilindro apropiado. La válvula evita que la flama viaje desde la antorcha hasta la manguera y haga una explosión en el cilindro. Necesitas 4 de ellas que irán sustituidas a cada extremo de las mangueras. Si no vienen incluidas, con tu equipo debes adquirirlas por separado. Por ahí tenemos las válvulas antirretorno, que son 2. Puede ser el color azul es para el oxígeno y el color rojo es para el acetileno. Las válvulas antirretorno son dispositivos de seguridad, muchachos, porque al momento hay una flama en el soplete, que esa flama no, no se distribuye hacia atrás y de las mangueras llega al tanque y ocasionar una explosión. Por eso las válvulas de retorno van conectadas tanto hasta antes del soplete como antes de la conexión al cilindro. Por eso ocupamos 4, 2 de acetileno y 2 de oxígeno. Mangueras. Conectando las mangueras, esto es sencillo. La manguera verde, el cilindro de oxígeno, y la roja al acetileno. Estas mangueras se conectan en la válvula antirretorno y el extremo opuesto. Como les mencioné, las mangueras ya tienen un color distintivo. La de color rojo es el acetileno, y si hay una manguera de color verde o azul, esa representa conexión a oxígeno para que no haya ningún pierde. Eso en la cuestión de las mangueras. Reguladores de acetileno. En la siguiente imagen tenemos el regulador acetileno. Leerlo es sencillo, pero suele generar confusión, ya que cuenta con 2 manómetros. El manómetro más alto, el de la derecha, y el de mayor medida nos indica la presión de entrada del cilindro. Por medio de esta sabremos si el cilindro se encuentra lleno o si hay alguna fuga en la instalación. Si la aguja sube y baja repentinamente es porque hay una fuga entre el manómetro y la bombona. Caso bajo el cual basta con ajustar la conexión
el segundo manómetro nos indica la presión de salida. Este es lo que nos ayuda a regular la presión que enviamos desde el tanque hasta la antorcha o soplete. Algo relevante que podemos mencionar es que estos reguladores suelen funcionar de forma inversa. Mientras más apretamos, la presión de salida inversa mantiene reducimos esta presión de salida. Ahí discúlpenme otra vez. Pero son dos manómetros, muchachos. Uno va a medir la presión de salida y otro va a medir la presión de entrada. Cuando vemos que la aguja sube y baja, quiere decir que hay una fuga y por lo tanto tenemos que verificar nuestra conexión, volver a desconectar todo y volverlo a conectar hasta ver que no haya ninguna fuga o hay que cambiar un componente de alguna manguera o algo que tenga la fuga. Después tenemos el regulador de oxígeno, que el regulador de oxígeno básicamente tiene la misma función que el de acetileno, pero hablando en cilindro de oxígeno. Y también tenemos la misma funcionalidad, es la misma forma de conectarlo. Boquillas para soldadura oxidatilénica. Una boquilla de soldadura, dice, el hecho de haber acoplado el soplete, una boquilla no es suficiente garantía para que durante la soldadura estemos aportando el calor necesario para realizar dicha soldadura. El caudal depende de la presión de la mezcla de los gases oxígeno y acetileno en la boquilla. Una indicación de esta presión se tiene en el manorreductor, pero esta indicación no es exacta, ya que la presión de la boquilla varía según el mayor o menor abertura de los grifos de soplete. ¿Ok? La boquilla nos ayuda a poder tener la presión del fuego, muchachos, pero también depende de nosotros haber asegurado la presión adecuada para que la flama salga con la fuerza necesaria para poder soldar. No por tener una boquilla quiere decir que va a salir la flama correcta. Tenemos que también ajustar tanto las válvulas como las mangueras, como los dispositivos anteriores, para que la flama salga exactamente como queremos para poder soldar. Ahora vamos a hablar del equipo de protección personal para la soldadura oxidatilénica. Por ahí tenemos una imagen que dice que es la gorra, o por ahí tenemos que utilizar gorra, lentes de seguridad, casaca o campera, peto o delantal, polainas y guantes. Son los equipos de seguridad que debemos utilizar. Ahí tenemos en la diapositiva, nos mencionan los elementos de protección personal, los lentes de seguridad, que pueden ser lentes de seguridad y careta, o cualquiera de los dos. Tenemos también por ahí las polainas, los guantes, el peto delantal, las mangas y la casaca campera. Todos esos dispositivos de seguridad personal son esenciales utilizar antes de soldar. No podemos soldar con oxacetileno si no tenemos ese equipo de seguridad antes mencionado. Si falta alguno, no hay que suspender la soldadura hasta que no tener completamente todos los dispositivos de seguridad, todos los componentes y elementos. Muy bien, pues hasta aquí vamos. Ya para terminar, pues voy a mencionar la tarea. Fundamental, muchachos, que se entienda y que quede claro que la presentación ustedes la tienen que tener en su libreta, ¿sí? Por ahí yo voy a subir ahora sí que la presentación de PowerPoint para que ustedes hagan sus apuntes en su libreta, lo tengan a la mano. Es indispensable que eso lo tengan a la mano, los apuntes. Y vamos a hacer la tarea. La tarea de qué va a tratar, primero que nada, dice, copia el equipo básico de soldadura a mano, alzada en hojas de máquina. Identifica las partes del mismo. Aquí vamos a dibujar, en el primer punto vamos a dibujar los elementos de la soldadura oxidatilénica. Vamos a dibujar el cilindro, el soplete, etcétera, y vamos a identificarlos. Si alguno de ustedes no sabe dibujar, la otra es que impriman las imágenes en una hoja de máquina, las peguen ahí, y ustedes anoten con pluma cómo se llama cada parte del equipo de soldadura de oxacetileno. Punto número 2 de la tarea. Identifica las partes del soplete. Lo que vamos a hacer es dibujar el soplete que viene ahí, así como viene el soplete lo vamos a dibujar y vamos a describir
cada una de las partes de ese soplete, cada una de las partes del soplete, como viene. Y por último, para terminar la tarea, vamos a realizar una tabla con donde vamos a poner el nombre del elemento, la función del equipo de protección personal. Vamos a hacer un recuadro como vimos en ese ejemplo. De un lado, del lado izquierdo, donde dice elemento, vamos a poner los nombres de los elementos de seguridad, de protección de seguridad. Recuerden las polainas, los lentes de seguridad, etcétera. Y a un lado de esa tabla vamos a poner qué función tiene los lentes, qué función tiene la casaca, qué función tiene el peto, ¿sí? Eso es lo que vamos a realizar de tarea. Es importante que los 3 puntos se cumplan, porque muchas de las veces hacen tarea y nada más cumplen un punto, cumplen 2, no. Se tienen que cumplir los 3 puntos de la tarea para que yo pueda calificar correctamente esa tarea. Muy bien, por mi parte sería todo de este video. Al final del video, si tienen dudas al respecto, yo puedo atenderles sin ningún problema, cualquier duda que se tenga aparte. Que tengan un excelente viernes y estamos resolviendo dudas al terminar el video. Hasta luego.